Chile TV y Radio Chile presentan noticias frescas como agua de manantial, anécdotas que burbujean como una fuente de soda, efemérides que rejuvenecen como la fuente de la juventud y entrevistas que son la fuente de inspiración del mediodía. Ciencia, noticias, cultura, música, entrevistas y cine son algunas de las vertientes que nos reúnen en torno a una conversación cotidiana, entretenida e informativa. Saca tu moneda de la suerte y prepárate a lanzarla porque aquí comienza La Fuente. Como todos los días lunes, tengo el agrado de presentar a nuestra querida amiga de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Chile, a Carolina Aliaga, más conocida como Caco Aliaga. Caco, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, ¿y tú, Diego? Bien, Gracias también. Me bienvenida. encanta verte con una llena de sonrisas. Sí, me días encanta. Lunes. Nos quedan 2 semanas para salir de vacaciones, de receso universitario, así que estamos muy contentos. Y yo personalmente feliz de venir acá. Tú dices que por eso la sonrisa. Por eso, sí. Aparte que verano, enero, va quedando menos. Eso, sí. un descanso. Hay un aire Está también bien, festivo, encuentro, Sí. en la calle. Sí, además del calor que está Además insoportable. del calor. Oye, les comentábamos que está este libro de regalo y para profundizar en este libro estamos nada más ni nada menos que con su autora, Carla Wow. Pinochet Cobos, acá de La Cultura Descentrada. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy contenta de estar aquí. Qué bueno. Gracias, Carla, por venir. Carla es alumni, es antropóloga de la Universidad de Chile, ¿no? Bueno, y tiene unos magíster en Europa también. O en México. En México. Sí, verdad, en la Autónoma de México. Carla, yo quiero saber de inmediato cómo surgió este libro. Lo estuve revisando el fin de semana. Está muy interesante, muy entretenido de leer. No, y aparte que esa portada, imagínate, con esa escultura que está en Puerto Montt. También te voy a preguntar por qué elegiste esa portada. Pero primero cuéntanos cómo surgió la idea de hacer La Cultura Descentrada. Súper. Sí, mira, la verdad es que el concepto de democracia cultural en sí mismo lo había trabajado en algunas clases, bueno, dando algunas charlas, pero no era como mi concepto de investigación y tiene más que ver con la militancia. Yo participé de la construcción del programa de Boric y ahí era como algo que discutíamos mucho. Y en ese marco también me di cuenta que los últimos años que yo venía investigando en temas de patrimonio, de cultura, de arte, de trabajo cultural, etcétera, todos giraban en torno a esa idea, a pesar de que no era la noción que yo había elegido para, digamos, desarrollar eso trabajo. Entonces, de ahí viene la idea un poco de juntar textos que habían circulado en inglés o en libros pequeños, no sé, catálogos, distintas instancias en las que no tenían tanta circulación. Entonces, darle una lectura conjunta, son trabajos que partieron en 2011, 2012, hasta ahora, digamos. Entonces, esa era como un poco la mirada, es decir, pensar, leer esos estudios que había hecho en distintas partes, en Chile, pero también en México, en Perú, en distintos lugares, Paraguay, y darle un poco esa mirada y esa perspectiva de conjunto. Sí, porque es un concepto que quizás no todo el mundo lo entiende bien, esto de la democracia cultural, ¿no? ¿Cómo lo resumirías tú? Sí, me parece que, claro, puede sonar árido, puede sonar como técnico, pero en verdad es algo que yo creo que les puede hacer mucho sentido. Y que está alojado en el campo de las políticas culturales, es decir, ¿quién determina qué es cultura, qué es arte, para quién es la cultura, para quién es el arte? O sea, estamos en ese ámbito. Hay básicamente 2 paradigmas muy importantes. Uno, que es el más familiar para nosotros, que es la democratización cultural, la democratización del arte, que básicamente postula que hay un acervo de la civilización, digamos, desde Europa, etcétera, hasta acá, que debería ser... digamos, debería estar disponible para todas las personas en todos los contextos. Entonces, todas las políticas que, por ejemplo, quieren llevar la cultura a los barrios, que quieren, no sé, pues, mejorar la infraestructura en la periferia, bueno, eso es como la democratización cultural. Cultura, pero para todos. Ya. Genial. Pero una segunda mirada plantea que, ok, pero ¿qué cultura? ¿No? Entonces, nos preguntamos ya,
bueno, si son esos acervos quizás ilustrados de las élites, que están formulados desde principios súper eurocéntricos, pensados desde Europa, también androcéntricos, bueno, podríamos empezar a analizarlo. Entonces la idea de democracia cultural es, no solamente deberíamos plantear que la cultura tiene que descentralizarse y llevarse a todos lados, sino que todos tenemos derecho a participar y a hacer cultura. Entonces eso sería una democracia cultural, ¿no? No puedo dejar de preguntarte si participaste del programa del presidente Gabriel Boric, si es que estos acervos se han cumplido en este plazo. ¿Hay democracia cultural? Mira, hay programas emblemáticos de esta gestión que han avanzado en la dirección de la democracia cultural, pero han estado mucho más concentrados en la primera administración. Entonces, ahí también entramos en temas de política contingente, que ahí me sitúo más como ciudadana, digamos, y creo que el viraje de los últimos años va en otra dirección, no hacia la democracia cultural. Pero sí partió con ese empuje, con esa convicción de que había un horizonte de políticas culturales que implicaba otra forma de participación, otra forma de legitimar quiénes son los que pueden dictaminar qué es cultura, qué es lo que vamos a valorar como tal. Y bueno, ahí viene quizás la pregunta que tú ya me hacías, como de ¿por qué esa portada? ¿Por qué elegiste la portada de este monumento, escultura? Sentado junto al mar. Sentados junto al mar, tan recordada y tan vilipendiada. Y tan vilipendiada, sí, lo que iba a decir, ¿sabes? Pero sí, ¿por qué? ¿Por qué estamos tratando mal a esa cultura? Yo no trabajo en provocar igual caso. También un poco, sí, ¿no? Mira, era una provocación abierta totalmente. ¿Sí? No, yo quería un objeto que fuera capaz de convocar esa dimensión polémica de la cultura, porque en general, no sé, pues puede aparecer como la cultura, las artes, qué lindo, pero hay disputas en el ámbito de la cultural y hay ideas encontradas que nos cuesta ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces, esa es una de los referentes de arte público en los que los sectores ilustrados tienen más resistencia. Incluso, o sea, a mí me han dicho, oye, pero ¿por qué dijiste eso tan feo para tu portada? Y bueno, eso. ¿Qué es feo? Claro, ¿por qué es feo? Sí. Claro, pero más allá de relativizarlo, me interesaba poner en escena esa idea de que nosotros estamos en desacuerdo, que el campo de las artes y la cultura es un campo lleno de disensos y de conflictos, y que hasta el día de hoy no tenemos claridad, bueno, cuáles son los criterios con los que vamos a determinar esto es válido, esto no es válido, esto es bonito, esto es feo, esto es de calidad, ¿te fijas? Entonces, un poco en torno a eso giran en distintos niveles los artículos del libro. Claro, ¿cómo llegamos a un consenso? Como el consenso científico que se habla mucho, también debería existir quizá un consenso artístico. Es que, bueno, ahí yo creo que no. Yo creo que lo bueno es el disenso. El disenso. O sea, pienso, y este es como el lado utópico quizás o optimista del libro, es que las artes pueden ser una plataforma para negociar nuestros desacuerdos de manera pacífica, de manera no violenta, de manera deliberativa, y no solamente como desde, pero esa cuestión horrible, ¿cachai? Entonces, hay violencias en el ámbito de las artes y la cultura, obvio, pero a mí me parece que en sus ángulos más soleados, cuando hay un proyecto artístico que desata esa conversación acerca de quiénes queremos ser, o quiénes somos, o qué es lo que nos constituye, qué nos identifica, cuáles son nuestros patrimonios, a mí me parece que es una instancia muy favorable para poder elaborar nuestras diferencias sin necesidad de llegar a, no sé, ¿cachai? Como la abierta pelea, o sea, es una pugna, y que yo creo que está bien que exista, porque hay diferencias de las que nos tenemos que hacer cargo en nuestra sociedad, pero al mismo tiempo necesitamos vías de resolución o de elaboración de esa diferencia que sean pacíficas, que sean no violentas. Y a mí me parece saludable igual, porque es una arena donde es un espacio que te permite también distintas opciones. La perspectiva del arte, digamos, es súper amplia, no es algo tan hermético, tan drástico, tan rígido como un proceso político, quizá, que hay directrices y que hay cosas que son más... El arte como que abre más, da hay espacio. Definiciones históricas, y las definiciones, o sea, los cánones han sido por definición muy excluyentes, ¿verdad? Muy elitistas, muy centrados en ciertas maneras de definir las cosas, y lo que atestigua un poco este libro es ese proceso de descentramiento de las definiciones de lo cultural. Como hoy día, y eso va de la mano también de un descentramiento del poder mucho más amplio, o sea, de la mano de, no sé, por los movimientos de la diversidad sexual, los movimientos feministas, los movimientos postcolonialistas. Hay un montón de ámbitos en los cuales se ha cuestionado quién es el sujeto legítimo para determinar cómo son las cosas, quién detenta ese poder,
¿verdad? Ese hombre europeo, blanco, cis, etcétera, ha entrado en crisis desde voces que tensionan su lugar de enunciación. Entonces, es un proceso mucho más amplio que no solamente pasa por el ámbito de la cultura y las artes, donde además de esos descentramientos contamos con nuevas definiciones para la idea de cultura. Y ahí una definición que venía del repertorio artístico, de las bellas artes, esta definición, podríamos decir, de una tradición francesa, se encuentra con la popularización de una definición antropológica de cultura. Entonces, cultura no es solamente el Louvre y, no sé, la Mona Lisa, sino que también cultura es todos los repertorios de lo que constituye la identidad de un pueblo. Que puede ser eso, desde cómo te vistes, lo que comes, tus formas de, no sé, de tus creencias, cosmovisión, etc. Entonces, mucho más amplio. Una identidad. Cuando se amplifica también la noción de cultura, nos encontramos que en la política cultural es más difícil decir, bueno, ¿qué vamos a financiar, por una parte? ¿Qué es lo que vamos a legitimar? ¿Verdad? ¿Es la artesanía? ¿Es el arte docto? ¿Es el arte de vanguardia? ¿El arte de callejero? Oye, Carla, ¿y dónde debemos poner estos focos de tensión, crees tú, esta discusión para que se abra y podamos conversar respecto a descentralizar la cultura? ¿En el colegio, en el gobierno, en la familia? ¿Es algo transversal? ¿Dónde tiene mayor importancia? Yo creo que, bueno, obviamente todos los niveles son significativos para que esta agenda pueda avanzar, ¿cierto? Pero a mí me parece bien interesante poner atención a cómo incluso cuando no ha sido una prioridad necesariamente de las políticas culturales históricas, han habido movimientos de democracia cultural desde abajo, ¿verdad? Desde las organizaciones, desde las colectividades, las comunidades, que no han dependido de un lineamiento político, digamos, vertical. Y eso me parece que también es algo que hay que rescatar, que ha sucedido en toda América Latina. Hay tradiciones de democracia cultural que quizás no han sido impulsadas necesariamente desde los estados, en algunas ocasiones sí, y tampoco desde las voces autorizadas, sino que son las mismas comunidades que siempre han hecho arte, siempre han hecho cultura, siempre han tenido formas de organizar también esas expresiones y formas de, digamos, de la identidad. Entonces, yo creo que obviamente es necesario trabajarlo en un plano de las políticas culturales institucionales, pero no podemos desconocer que buena parte de estas fronteras han sido empujadas por un trabajo de base, ¿no? Y a mí me parece que está bueno visibilizar esa genealogía también, ¿no? De cómo nuestras organizaciones culturales vienen trabajando a veces sin ni uno, desde solamente los recursos que les entrega la propia asociatividad local. Sí, hemos tenido acá invitados también que nos relatan lo mismo, como Hernán del Teatro Musical chileno que tuvimos la semana pasada también. Él viene de una organización de base de La Bandera, por ejemplo, que está haciendo teatro musical. Y bueno, ahí se amplía un poco el concepto de cultura. Carla, ¿y qué ejemplos en Chile tenemos? El libro toma un par que van en el correcto camino hacia esta transición a la democracia cultural. Igual, yo quiero hacer ahí un alcance porque yo no estoy tan segura que sea exactamente una transición unidireccional, ¿no? O sea, que uno puede decir, esta etapa es superada por esta otra. Es una pugna, y yo creo que en buena medida, o sea, si tú miras, por ejemplo, las medidas del gobierno en los últimos tiempos, tienen más que ver con democratización cultural. ¿Qué es un tren de la cultura? Si no es llevar algo que está definido desde unos sectores restringidos hacia otros sectores que supuestamente no tienen ese desarrollo cultural. No sé. Entonces, a lo que voy es que esta es una agenda que requiere una toma de posición. Y hay mucho por hacer todavía, muchísimo. Sí, totalmente. Entonces, como que yo lo primero que diría es que hay posiciones en un campo también informado y técnico en el cual no hay consenso. O sea, yo no diría que hoy día vamos unidireccionalmente hacia allá. Ya, no es como que vamos todos juntos hacia allá. No necesariamente. Hay una variable, siento, Caco, Carla, importante dentro del momento que estamos viviendo ya hoy, bueno, ya hace un par de años ya, que es esta convergencia. Bueno, estuviste en Congreso Futuro el día viernes, a eso de las 10 de la mañana, ¿no? Mediodía, 10 de la mañana. Converge la cultura ahora con lo que es la inteligencia artificial. ¿Qué pasa en ese escenario? Sí, totalmente. Ahí se desdibujan algunos modos de hacer históricos, ¿verdad? Y tenemos nuevas competencias, nuevos recursos, nuevas capacidades. Yo creo que eso es algo, por ejemplo, que en este libro no está muy abordado, más allá de, por ejemplo, la capacidad que tienen las redes sociales para gestionar asociatividad. Eso sí está presente en algunos de los casos, ¿cachai?
pero yo creo que es un tremendo tema, o sea, y yo lo veo también como profesora universitaria, como, bueno, ¿qué estrategias de formación puedo tener para que, no sé, pues los estudiantes tengan realmente la capacidad de moverse en el mundo contemporáneo? No se trata de prohibir. Abre como escenarios, yo creo que bien inciertos, en los que yo creo que tenemos que tomar esas tecnologías y capitalizarlas de la mejor manera posible. Y en ese sentido yo siento que hay que acompañar esas transiciones de manera reflexiva, o sea, siempre también sopesando un poco que esas potencialidades también abren amenazas y riesgos, pero en el ámbito de la cultura, de la producción artística también, yo creo que es un motor de innovación. ¿Descentraliza? No necesariamente porque también hoy día, o sea, una cosa es como la posibilidad, la potencia que tienen esas herramientas y otra es la capitalización efectiva que tienen esos recursos hoy día como respecto de quienes los gestionan, ¿verdad? O sea, son corporaciones, son de alguna manera, bueno, todos los temas con redes sociales que también estamos viendo en el último tiempo nos habla de que no son libertades hacia cualquier dirección, están siendo monitoreadas, censuradas y dirigidas por algunos grupos de poder súper concretos. Entonces, es interesante también que esa democratización no sucede en una mesa perfectamente balanceada. Sí, hay algunos actores que tienen mucho más capacidad de imponer sus agendas que otros, ¿verdad? Hay algunos que lo usamos como con muy poquito margen, con lo que apenas podemos aprender, y otros que están moviendo las cosas en una dirección. Entonces, yo creo que no necesariamente democratiza, puede llegar a ser en ese sentido. Y bueno, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer para que esas tecnologías y esas posibilidades estén al alcance de todos y sean potencia creativa, no solamente para quienes tienen hoy día el sartén por el mango? Sí, eso te da tema para otro libro, Carla. No, Tecnología y cultura, sí. Yo quería saber algún mensaje final. ¿Cuáles son las principales topes para esto? Porque hemos hablado mucho de poder, financiamiento, el rol del Estado. ¿Cómo ves ahí desatar ese nudo un poco y avanzar un poquito más rápido quizás en este tema? Yo creo, bueno, que los temas de política cultural lamentablemente no han sido como encauzados en una discusión verdaderamente ciudadana. Se ha quedado en un ámbito súper técnico, como de unas pocas voces, y a mí me encantaría que hubiese una conversación más amplia, con más actores involucrados, y que todos estuviésemos, en el fondo, comprometidos con la pregunta de, bueno, de quién es el arte, para quién es el arte, cómo lo vamos a legitimar, que todos esos elementos yo siento que están en pugna. Hoy día termina sancionándose desde voces autorizadas, legítimas, diciendo el puntaje del fondar, no sé, ¿cachai? O sea, como una cuestión súper vertical. Yo creo que esa conversación tiene que ser más política, en el mejor sentido del término, ¿no? O sea, hacernos cargo de esas diferencias y entender que hay posiciones diversas ahí y que es necesario plataformas para conversarlo. Yo creo que ahí también quizás los ámbitos, los sectores progresistas, hemos cerrado esa discusión, ¿no? Como no le hemos dado en todas las batallas, en todos los frentes que es necesario darla. Y ahí abre también amenazas hacia ciertos sectores que sí se están preocupando de la dimensión cultural del descontento, que son las extremas derechas. Sí. O sea, es un tema muy urgente de abordar también. Carla Pinochet Cobos, La cultura descentrada, estudios sobre democracia cultural en Chile y América Latina. Lo estamos regalando. Yo no sé si ya tenemos opción de hacer el último llamado, Arco, o aún queda tiempo. Que este sea el último ya. Va a aparecer el WhatsApp en pantalla y yo también se los voy a decir para la gente que nos está escuchando a esta hora. Es el +569 29 74 86 40. Usted manda un mensaje con su nombre. Es tremendamente importante que envíe su nombre para que pueda entrar en la tómbola digital y se podrá estar llevando este hermoso libro con esta hermosa portada que la gente que critica no entiende. Sentado frente al mar, La cultura descentrada, estudios sobre la democracia cultural en Chile y América Latina. Muchas gracias, Carla, por haber estado con nosotros. Gracias, Carla, por venir. Chile TV y Radio Chile presentaron Una hora de anécdotas burbujeantes como una fuente de soda, efemérides que rejuvenecen como la fuente de la juventud y entrevistas como fuente de inspiración al mediodía.
La invitación es para que nos reunamos nuevamente en un próximo capítulo con más cultura, música, cine, deportes y noticias en torno a La Fuente.